Si bien es cierto, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, guió a Jesús al desierto para ser tentado, es porque él habría sido probado, porque era el redentor de la humanidad. Dios te bendiga grandemente. Aquí su hermana Marlene. ¿Estás tú siguiendo la voluntad de Dios? ¿Qué puertas estamos abriendo? ¿Estás dándole o prestándole oído a la tentación? ¿O estás huyendo? ¿Estás fundado firmemente en la roca y caminando y alimentando el espíritu? Escuchemos este mensaje del pastor Cash Luna sobre la tentación. Escuchemos. Vamos ahora a Mateo 26:41 a escuchar el consejo que Jesús nos da. Jesús le dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos nosotros, ahí reconoce Jesús que tenemos una parte que es el espíritu, nuestro espíritu que ha nacido de nuevo y se conecta con Dios, y la otra parte que tenemos, que es la carne, que todos tenemos. Y Jesús dice: miren, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Lo que Pablo vivió al final de sus días fue esto mismo. Él dijo: he hallado un mal que está en mí, que con la carne sirvo al pecado, mas con el espíritu sirvo a Dios. Y dice: miserable de mí, porque de verdad es que se siente como una miseria entre aquellos que estamos buscando santificarnos y pecamos en algo. Y para aquellos que buscamos a Dios, cuando pecamos nos sentimos mal. Y estoy seguro que te pasa también. Y cuando servimos a Dios nos sentimos bien. Entonces, hablando con un joven, él me decía: mira, el pastor me dice, tengo espíritu y tengo carne, y estos dos batallan el uno con el otro. ¿Quién va a ganar?, me dijo. Pues dímelo tú, le digo yo. Aquel a quien yo alimente más. Entre más alimentas el espíritu, ¿verdad?, más logras combatir cosas de la carne. Jesús, ojo, Jesús fue tentado por aquellas personas, mira esto, para hacerlo caer en una trampa. Si él decía: sí, Moisés dijo eso, apedreaban a la mujer. Si Jesús decía: no, no lo dijo, era mentiroso porque sí lo dijo. Pero él conocía cuál era el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es darnos a conocer que somos pecadores. Pero el espíritu de gracia nos fue dado para que salgamos de esos pecados perdonados por nuestro Señor. ¿No es maravilloso esto? Estaba esta mañana recordando unos cantos, y algunos cantos que yo no sé cantar, ¿verdad? Pero hace muchos años cantábamos un cántico que decía así: soy feliz porque no hay más condenación, soy feliz porque no hay más condenación, soy feliz porque no hay más condenación, no hay más condenación en mí, te amo Cristo, eres todo para mí. Y esos cánticos, sí son muy viejos. Yo sé que ustedes, la nueva generación, no saben ni de qué estoy hablando, pero estaban tan cargados de esa felicidad, porque el Señor nos ha perdonado y nos ha bendecido. Así que disfruta del perdón, así como sufriste el dolor cuando pudiste haber pecado. Pero es tu Padre. Recuerda, no estoy dando un mensaje del perdón. Estoy enseñando o tratando de dirigir un poco o instruir cómo orar basado en el Padre Nuestro. Ya lo adoraste porque Él es digno de adoración, porque Él es Dios. Punto. Si tú pecaste o no, deja de ser el Dios digno de ser alabado y adorado. Por eso es que el Padre Nuestro comienza en adoración a Él, a su nombre. Más adelante se pide perdón. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2:18, en la versión de las Américas. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Me imagino que aquí está hablando de ese momento en el Getsemaní, que también ahí fue tentado. Porque a veces creemos que la tentación solo es acerca de la lujuria, esas cosas. No, Jesús fue tentado para que no hiciera la voluntad del Padre. Jesús fue tentado para que pudiera él hacer algo inadecuado con aquella mujer que fue sorprendida en pecado y se le estaban trayendo a ella. Jesús sufrió todo tipo de tentación, pero aquí dice que en medio del sufrimiento fue tentado. Y yo quisiera ubicarte un poco acá. En medio de toda esta época que estamos viviendo de pandemia, que hay sufrimiento, sí, y hay una batalla de fe también. Puedes estar siendo tentado a negar a Dios, a rebelarte, a no quererte congregar nunca, a no volver a congregarte cuando se abra tu iglesia. Puedes estar siendo tentado a no seguir sirviendo. Puedes estar siendo tentado a decir: ¿en dónde está Dios? Si también que me iba. Pero ahora, eso lo estás diciendo porque en tu inconsciente crees que todo lo bueno que te ocurrió antes, tu buen trabajo, tu buen empleo, sí, lo conseguiste tú y tu talento, y no fue Dios. Pero si fue Dios, tienes que seguir creyendo que seguirá siendo Dios. Y si es Dios, ¿quién dice que no vas a ganar mejor de lo que ganabas un día?
Es la fe se está poniendo a prueba, ¿verdad? Entonces, en medio del sufrimiento Jesús fue tentado. Por eso es que él dijo, Señor, si esta copa es posible que se pase de mí, sí, pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. Y fue fortalecido. Santiago capítulo 1, verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es una cuestión de soportar. Porque cuando haya resistido, es una cuestión de resistencia. La prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí como que une Santiago tentación y prueba. No toda prueba es una tentación, pero pareciera ser que toda tentación es una prueba. Pero cuando haya pasado la prueba, dice, entonces será bendecido. En el verso 13, es lo que quiero aclarar. Porque como el Padre nuestro dice, y no nos metas en tentación. Si lo leemos tal cual así, es como que Dios nos metiera a nosotros en tentación. Digo, ¿cómo así? ¿Verdad? Si bien es cierto, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, guió a Jesús al desierto para ser tentado, es porque él habría sido probado porque era el Redentor de la humanidad. Y tenía que ser encontrado sin pecado para que al derramar su sangre, perdonara a los nuestros. ¿Verdad? Entonces mira, quiero sacarlos de esa duda. Es terrible, el mismo diablo la podría usar para decir, Dios te está tentando. Porque no has leído que dice, y no me metas en tentación, como que fuera Dios el que nos va a meter. Entonces ahora aclara la escritura en el verso 13 de Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Lo leo de nuevo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiere decir que casi toda tentación tiene su fundamento en nosotros mismos. Que dice, es tentado y seducido, es atraído de su propia concupiscencia. Verso 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En la versión, Dios habla hoy, dice el verso 13. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios. Porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. Verso 17, también la versión Dios habla hoy. Y todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En él no hay variación ni oscurecimiento. No hay tinieblas. Lo que nos está tratando Santiago es de sacarnos de toda duda acerca si Dios nos pone en tentación o no. No. Porque él no puede ser tentado por el mal y por lo tanto no tienta a nadie para que haga lo malo. Y luego dice, de Dios lo que viene es todo don perfecto que desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay tinieblas ni variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces en él tenemos nuestro refugio y nuestra ayuda. Podemos ver en la palabra de Dios que Jesús era hombre, era igual como nosotros. Y fue tentado de muchas maneras para desviarlo de la voluntad de Dios. Así nosotros vamos a ser tentados, pero gracias a su gracia inmerecible que perdonó nuestros pecados, está en nosotros en qué vamos a alimentar, nuestra carne o nuestro espíritu. Así que es importante revisarnos, examinarnos. ¿Estamos prestando atención? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿O estamos escuchando cosas que no debemos escuchar en vez de huir, en vez de correr? Y estamos prestándole esa atención. Así que es importante estar fundado en la palabra de Dios, porque en su palabra dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale por su boca. Y esa es la palabra de Dios, esa palabra firme, esa palabra que es más cortante que doble filo, que a pesar de los problemas, a pesar de las ofertas que vengan a tu camino, tú puedas discernir si viene realmente esto de Dios o no viene realmente de Dios. Por eso debemos estar bien fundados en la roca, debemos estar bien anclados a Dios en todo momento. Aún en lo mínimo debemos tener mucha precaución y mucho temor de lo que vamos a hacer, aún las decisiones, aún los planes. Todas esas cosas debemos estar firmes en Dios. Así que siempre la voluntad de Dios será mejor que la de nosotros,
porque nosotros podemos querer algo, pero Dios nos está librando, nos está cuidando, nos está protegiendo de algo, o quiere enseñarnos algo y tiene lo mejor para nosotros. No hay por qué desesperarnos y aceptar otra oferta o otra cosa que te estén presentando en el plato así en el momento, porque se ve excelente, pero en realidad eso es lo que Dios no quiere para ti. Y después vamos a enfrentar nuestra propia consecuencia por desviarnos de la voluntad de Dios. Así que espero que esto haya sido de bendición. Compártelo con los demás para que pueda ser bendición. Recuerda estar firme en la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. Así que Dios te bendiga grandemente. Si no estás suscrito, suscríbete y déjanos tu like y comenta allá abajo qué te gustaría que hablemos, qué te gustaría temas que se escucharan, y lo estaremos leyendo. Dios te bendiga.